22 de junio de 2012, víspera de la noche más mágica del año, de una de las más mágicas de la noche de San Juan, no podía faltar en Queremos Hablar de Toledo la visita de Julio César Pantoja. Hola Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí otra vez contigo. Julio, que viene de esa asociación, de esa organización, Paseos Toledo Mágico, paseos nocturnos por el Toledo Mágico, pero la web es paseostoledomágico.es o .com. Julio, ¿alguna ruta especial para estos días? Pues vamos a hacer una ruta especial sobre parafonías, popularmente se conocen como psicofonías, y hoy hemos traído además pues tres pinceladas, tres muestras de aquello de lo que la gente puede disfrutar en las rutas. Es decir, que vamos a escuchar psicofonías que, para que la gente lo tenga claro, esto da miedo, da canguelo, pero ¿qué son exactamente? Bueno, la psicofonía o parafonía sería una grabación de origen paranormal. Esto es, la causa se desconoce. No sabemos si lo que vamos a escuchar está provocado por nosotros mismos, por nuestra psique, si realmente es una comunicación del mundo espiritual con el nuestro, o incluso determinadas voces que quedan atrapadas en lugares, en sitios, en casas, en cuevas, en determinados sitios, por una carga emocional que puede ser recuperada justamente con una grabación. Julio, ¿esto quién lo graba? Porque claro, para tener estas grabaciones tienen que partir de alguien que deja un magnetófono grabando, que se escucha durante bastante tiempo la grabación hasta que llega a ellas, hasta que se da cuenta de que están ahí. Sí, siempre solemos ir un grupo de investigación que intentamos que además tenga sobre todo el lugar donde se vaya a hacer este tipo de experimentos, el entorno completamente controlado. No sitios ruidosos, no sitios que realmente no podamos controlar. Luego las grabaciones se tienen que hacer además generalmente con varios sistemas o mecanismos, ¿no? Se puede llevar siempre pues, a una grabadora digital y otra analógica. Siempre se hacen con varias. Una psicofonía, una parafonía, una inclusión. Realmente es interesante cuando algo se graba solamente en una grabadora y no se graban las demás. Entonces por ahí podríamos empezar a contrastar un poco y separar el grano de la paja y intentar un poco, pues eso, conectar con la auténtica psicofonía, con esa inclusión, con ese origen desconocido. Hoy has traído tres ejemplos de los que vosotros ponéis en las rutas. ¿De dónde han salido estos tres ejemplos que vamos a escuchar hoy? Pues si quieres vamos por orden. La primera que vamos a escuchar se grabó en la calle Cárcel del Vicario. En la calle Cárcel del Vicario se grabó justamente en una cueva que posiblemente pudo servir precisamente para eso, para cárcel. Estamos hablando de una calle que va rodeando la catedral y que hubo cárceles en donde evidentemente tenía que haber personas que gestionaban esas cárceles y curiosamente hay una voz, una inclusión que dice al verdugo. Lo vamos a escuchar. Antes tenemos que advertir a los oyentes que lo vamos a escuchar 3 veces para que se puedan quedar con la copla, lo puedan escuchar nítidamente, pero cada una de las 3 repeticiones es reproducida de manera diferente, ¿no? Eso es, la primera, el primer corte, por decirlo así, es tal cual se grabó. Y luego lo que se hace es amplificar el sonido para que se pueda detectar y diferenciar mucho mejor. Por lo tanto, la primera es tal cual como se grabó y luego la vamos a escuchar la misma, amplificada otras 3 veces, porque realmente la psicofonía pues, es complicada de poder percibirla a la primera. Por lo tanto, siempre la repetición es interesante para poder captar todos sus detalles. Esta es la que dice al verdugo y se grabó en la calle Cárcel del Vicario. Ahora hablamos de en qué momento y por qué, si se puede saber algo, se puede extraer algo de esta grabación, pero vamos a escucharla primero. Dice al verdugo, es una voz que presuponemos pues viene de otra esfera, pero ¿qué sabéis? ¿Qué conclusiones sacáis después de encontraros esto en una grabación? Evidentemente, en un lugar que pudo ser una cárcel, una parafonía que diga al verdugo tiene que ver. Tiene que ver porque no nos está dando una información ajena, no nos está dando una información caprichosa, sino que parece que detrás de este fenómeno, sea cual fuere la causa, parece que hay cierta inteligencia, cierta coherencia con el lugar donde se capta y donde se graba esta parafonía.
¿Vosotros cuánto tiempo necesitáis para conseguir esta psicofonía? Es decir, llegáis con la grabadora, os marcháis, la dejáis grabando y al cabo de cuánto tiempo regresáis y en cuánto tiempo de bruto, que es lo que llamamos nosotros a todo el material aquí en la radio y en los medios de comunicación, os encontráis esta frasecita. Pues no mucho tiempo. Muy contrariamente de lo que pueda pensar mucha gente, no hace falta más de 15 minutos, media hora, a lo sumo 3/4. Si tiene que aparecer algo, aparecerá. Para mí es importante 2 elementos: el lugar en donde se capta, donde se va a grabar, y también las personas que van a realizar el experimento. Las personas, a veces de una forma inconsciente, ¿no? Mayoritariamente, pues somos receptores, somos antenas, y hay personas más sensibles, más sensitivas también, si lo quieres así, que pueden canalizar que ese tipo de voces se puedan captar y puedan manifestarse. Por lo tanto, más que el tiempo es lo primero, tener controlado muy bien el lugar para que no se cuele ningún sonido espurio. Lo segundo, el lugar que pueda tener también una carga que nosotros sepamos que a priori puede ser interesante investigar. Y lo tercero, el grupo de investigación, que además si es más heterogéneo, chicos, chicas, gente que incluso puede ser ajena a este tipo de mundo, pues también. Y con esos 3 elementos, bueno, pues en muchas ocasiones sí que se captan pruebas sonoras que realmente son interesantísimas. En este caso, esta que captasteis, ¿vosotros creéis que se trata de un espectro, un ser del más allá, que sabía perfectamente que había una grabadora y que por tanto habló? ¿O es alguien a quien vosotros pudisteis haber pillado desprevenido? Son todo hipótesis, Carlos. Es una cuestión que nosotros no tenemos una respuesta. Una opinión personal, pues yo pienso que los lugares están impregnados, tienen una carga emocional y que a veces puedes recoger algún eco del pasado, puedes captar, ¿por qué no?, alguna voz que pudo quedar allí. Mi teoría sería, por lo tanto, la de la impregnación o impregnación psíquica, también llamada, y sería pues esa captación de una energía remanente que puede quedar en un lugar adosada pues a una cueva o a una casa y que puede incluso hacerte conectar con el pasado del lugar. Vamos con la segunda, si te parece, de las psicofonías. ¿Dónde la grabasteis esta? Esta fue captada en las ruinas del Circo Romano, que además sabemos fue utilizado pues como un pequeño cementerio. Y estábamos además, Eto Morales, que además tenemos que decir que todas estas grabaciones se realizaron con él. Hay que dar un recuerdo sentido a este nuestro amigo porque ya nos dejó. Y además es una persona que nosotros considerábamos un auténtico imán para las parafonías, una persona bellísima en todos los aspectos y bueno, pues muy afable, muy cercana. Entonces estábamos Gonzalo, Eto y yo mismo pues grabando estas parafonías en las ruinas del Circo Romano. Estábamos charlando y entonces Gonzalo se precipitaba a la hora de preguntar, ¿no? Entonces Eto le decía que tenía que dejar un momento más para poder contestar o dejar contestar a esas voces. Porque, espera un momento, cuando vosotros vais a grabar este tipo de voces, preguntáis a los espectros, porque estás hablando de hacer preguntas. Exactamente, hay una modalidad a la hora de captar y grabar las parafonías que se llaman psicofonías o parafonías comunicativas. Tú de alguna forma intentas provocar un diálogo. Entonces, evidentemente con respeto, evidentemente siempre con bastante educación, porque esto no hay que tomárselo, bueno, pues en broma. Nosotros preguntamos, hacemos preguntas y lo interesante es que a veces lo que se cuela como respuesta o incluso cuando estamos como en este momento, ¿no?, casi un poco entre bromas, pues entre medias de esas voces nuestras se cuela una voz. Entonces, como decía, pregunta unos segundos, otra pregunta, o unos segundos, otra pregunta. Gonzalo se precipita y se escucha una inclusión que dice detrás de mi voz, como si realmente le estuviera dando las indicaciones para poder contestar, detrás de mi voz. Da tiempo a que contesten, tío. Si no... Hay que dejar un silencio. Se me ha ocurrido. Aunque sea un minutillo, tío. Se ha oído perfectamente, además se ha oído el ambiente, lo que tú estabas contando, que estabais de broma preparando el dispositivo para grabar psicofonías y se cuela. ¿Esto lo descubrís inmediatamente o lo descubrís revisando posteriormente la grabación? Solemos hacerlo ya a posteriori.
porque si no se puede alargar demasiado. Lo interesante es hacer lo que nosotros llamamos una ruta psicofónica, una ruta para captar, para cazar psicofonías. Un grupo de investigación perfectamente pertrechados, con los audios, con los lugares en donde vamos a grabar, pues en una noche, pues podemos hacer 4, 5, 6 lugares y estamos, ya te digo, una media hora, 3/4 como mucho en cada lugar, y luego ya todo eso se revisa por cada uno de nosotros, empiezan a filtrar las voces que puedan ser interesantes a priori como inclusiones, y luego, ya cuando llevas un tiempo escuchándolas, sabes que tienen unas características, una cadencia específica, una textura específica. Algunas parecen como si fuera una voz debajo del agua, como si fuera una especie de casi burbujeo. Otras parecen como muy metálicas, otras parecen como que contestan a trompicones, pero siempre hay algo extraño, hay algo que no es humano, hay algo que realmente no te conecta con la calidez de una voz humana. Eso seguro. Nos estamos quedando estupefactos. Desde aquí, pues un mensaje para todos los oyentes, que sigue siendo de día, que todavía no es de noche, aunque estemos creando este ambiente, adelantándonos a la noche de San Juan. Tenemos una tercera psicofonía, de la que vosotros utilizáis en vuestras rutas. ¿Esta tercera también es toledana? Sí, las tres captaron en Toledo, y esta además en una calle llamada la calle Aljibes, en lo que fue una antigua casa principal, posiblemente un palacete. Y esta la he traído porque, además de escucharse bastante bien, de una forma nítida, rompe un tabú, porque la gente siempre tiene temor a esto de las parafonías, a todo este tipo de mundo espírita. Sin embargo, a veces las voces, ya sean nuestras o ya sean de otros planos o del más allá, pues nos contestan con amor, nos contestan con un mensaje positivo. Y además sabemos que en esta casa es donde incluso, fíjate, se ubica una leyenda que es La Dama de los Ojos sin Brillo, que es una leyenda toledana con toques y connotaciones vampíricas, que habla de amores imposibles acerca de galanes y de chicas que parecen que están justamente en esa enfermedad llamada el vampirismo, todo muy romántico, ¿no? Se genera una atmósfera realmente bella en Toledo, y en esta casa hay una psicofonía que cuando, pues se manifiesta, dice sencillamente, te amo. Dice verdaderamente y nítidamente, como tú has dicho, te amo. ¿Esto también fue una pregunta-respuesta? No, esta fue una inclusión, pues que no fue provocada por ninguna pregunta. Además, fíjate que hay un detalle curiosísimo, que es una especie de clac, clac. Es una especie de toque, si quieres lo podemos volver a escuchar, que además suele ser como una especie de previo de una manifestación o inclusión parafónica. O sea, parece que la parafonía tiene como unos avisos, unos códigos, unos clics determinados, y hay una especie de chasquido de clac, clac que se escucha perfectamente y que también es un motivo recurrente que aparece en muchísimas ocasiones. Vamos a volver a escuchar, a ver si nos damos cuenta de ese clac, clac. Son como gotitas. Como si fueran dos gotitas de agua. Sí, algo parecido a gotitas, o no sé, es un sonido muy característico que además aparece, ya digo, de una forma bastante común. Esto es uno de los elementos que, curiosamente, igual que, por ejemplo, cuando hay una aparición de algún tipo de fenómeno, desciende la temperatura bruscamente, se conoce como termogénesis, es una especie de prólogo a una manifestación paranormal, pues igual con la parafonía. Parece que ese clic o ese goteo, como tú comentas, sería una especie de aviso que a veces nos pone un poco en guardia y Julio, que se repite mucho. Tú, cuando te encuentras con algo de esto, una de tus grabaciones, ¿cuál es la sensación que te produce? ¿Te gusta? ¿Te da canguelo? ¿Te da respeto? Pues no me da miedo, y no porque sea el hombre más valiente del mundo, porque además hemos captado psicofonías pues bastante más crudas, incluso psicofonías que directamente te dicen todo lo contrario. Esta te dice te amo, pues hay otras que te dicen te mato. Entonces fíjate si te puedes sugestionar negativamente con este tipo de elementos. Hay que investigarlo con cierta distancia, hay que ser bastante riguroso y sobre todo hay que generar un interés por
cuál es el motivo o la causa de estas grabaciones. No te lo he comentado, pero realmente esto es mucho más serio de lo que parece. Hay muchas universidades al día de hoy que dentro de esas facultades de psicología hay despachos de parapsicología donde se investigan un montón de elementos que parecen que tienen su génesis en nuestra psique. Por ejemplo, la Universidad Norteamericana de Yale sería una de ellas, pero incluso la NASA e incluso el propio Vaticano, pues están interesados porque realmente estaríamos ante uno de los misterios con más vértigo en el sentido de que todavía no está esa respuesta de qué es lo que causa la parafonía, pero nos abre un montón de preguntas fascinantes. Tú imagínate si esto realmente se pudiera comprobar de alguna forma que nuestras voces pueden permanecer con el paso del tiempo. Habría que cambiar, por lo tanto, determinadas leyes físicas. También en el caso espírita, imagínate que se descubre que realmente son espíritus que de una forma inteligente se comunican, pues rompería los esquemas filosóficos. E incluso si provocamos nosotros mismos estas parafonías, también intentaríamos avanzar más dentro del descubrimiento de nuestro propio psiquismo. Por lo tanto, la psicofonía no solamente es una especie de curiosidad morbosa de que sale algo que tú previamente no has escuchado, sino que te pone enfrente de una serie de parámetros filosóficos, científicos o religiosos que son realmente importantísimos y muy interesantes. Impresionante, Julio. Una vez más, esta vez yo creo que nos hemos superado con la sección, con estos materiales sonoros, con estas psicofonías. Si te parece, de aquí a unas semanas repetimos, hacemos un segundo capítulo y nos seguís contando dónde las encontráis y sobre todo qué os quieren decir, la explicación que vosotros le dais a este fenómeno. Muy bien, pues será todo un placer colaborar con vosotros en ABC Radio y ya sabéis dónde estamos para poder escuchar y disfrutar de nuestras actividades. Muchas gracias. paseostoledomágico.es.com, sobre todo este fin de semana, que es la noche de San Juan, que apetece más si cabe acercarse a este mundo, pues ya lo saben, paseostoledomágico.es.com. Gracias, Julio. Muchísimas gracias.